Hola, soy Satania, la demonio del BL, y bienvenido a mi canal. El tema de hoy es triángulos amorosos. En este video veremos una de las temáticas más amadas y odiadas en mi opinión, y estos son los triángulos amorosos, donde se tiene que escoger un bando porque dos chicos se están tratando de ganar el amor del protagonista. En ocasiones quien va ganando se sabe, pero en otras es un completo misterio, y para quienes amen este tipo de historias, los invito a quedarse. Antes de empezar, quiero recordarles que estas son historias Boys Love. Eso quiere decir que giran en torno a un romance entre personajes masculinos, y algunas de estas historias pueden tener contenido para mayores de 18 años. Habiendo aclarado esto, comencemos. El primero es Turn Off the Camera, o Apaga la cámara. Jeon Ji-hoon es el líder de una banda de idols que ha llegado a un callejón sin salida en su carrera. Ahora ha recibido una oportunidad de oro para salvar a su banda, un puesto en el reality show más esperado del año, donde pasará 2 semanas viviendo y filmando con las estrellas Do Yo-jin y Seon Johan. La única amenaza para el éxito del programa, Jo-jin y Johan no dejarán de tener intimidad. Para evitar que un escándalo arruine el show y su carrera, Ji-hoon debe mantener las travesuras de sus coestrellas ocultas de las cámaras a toda costa. Ji-hoon será capaz de mantener en secreto estas ardientes travesuras durante 2 semanas y sobrevivirá cuando sus dos coprotagonistas dirijan su atención hacia él. Este es un manga, tiene 87 capítulos y 3 extras y está finalizado, y su autor es Kang Uni. Sus categorías son Boys Love y romance, y sí tiene contenido erótico. Este manga es muy entretenido, tiene un buen argumento, drama, tensiones, problemas amorosos y rivalidad. Además, las relaciones son interesantes al tener personajes tan diferentes que piensan de manera distinta, junto con que les gusta la adrenalina y esa sensación de peligro. También son liberales y saben usar sus privilegios, sobre todo con el pobre prota que queda atrapado en el medio. Los personajes son encantadores y hermosos. Hacen la trama llevadera y cómoda, provocando que la historia avance a buen ritmo y no se sienta tan pesada a pesar de tener tantos capítulos. Y personalmente yo tomé mi bando en este triángulo amoroso y perdí, como casi siempre. Mi husbando jamás gana, pero bueno, yo lo amo y aunque tenga sus problemitas, me encantó. El dibujo es hermoso, colorido y las expresiones me encantaron, además de que se nota el cuidado que le dieron al arte. Y sobre todo las escenas lascivas están emocionantes, haciendo cada encuentro diferente y placentero. A mí me gustó mucho este manga. Quisiera que hubiera ganado mi husbando, pero no se puede tener todo en la vida. El siguiente es Love or Hate. Jae-soo es un cínico escritor de una columna de romance, mientras que Woo-won, su ex hermanastro, es un actor famoso. Los dos se conocieron cuando sus padres se volvieron a casar, pero su relación está lejos de ser simple. ¿Hermanos? ¿Almas gemelas? ¿Amigos con beneficios? ¿O nada en absoluto? Lo suyo está en un delicado equilibrio entre la lujuria y la aversión, las citas y la ruptura, la irritación y el enamoramiento. Cuando el misterioso fotógrafo K se interesa en Jae-soo, los eventos comienzan a salirse de control. A medida que las líneas entre el arte y la realidad se vuelven cada vez más borrosas, ¿qué dirección tomará esta historia? ¿Romance barato? ¿Sensualidad erótica? ¿O algo mucho más retorcido? Este es un manga, tiene 106 capítulos y 2 extras y está finalizado, y su autor es Yeon Ha. Sus categorías son Boys Love, psicológico, drama y recuentos de la vida, y sí tiene contenido erótico. Este manga es entretenido e interesante, tiene muchísimo drama y también complejidad, ya que la trama está narrada desde los pensamientos de los personajes, expresando sus miedos, inseguridades y maneras de amar, entre otros. También tiene un increíble dibujo, no tengo palabras para expresar lo hermoso del arte, los colores, las expresiones y la belleza, es maravilloso. Eso sí, muchas veces te da coraje y ansiedad por todo el drama que tiene, junto con que algunos personajes hacen cosas cuestionables y cometen los mismos errores. Pero eso lo hace una historia realista, con personajes difíciles que saben lo que hacen y aún así les es complicado salir de donde están. La narrativa es hermosa, me encantó cómo se usan las palabras, e insisto, el diseño de personaje es precioso. Mi favorito es Taku, de verdad lo amé muchísimo. Si te gustan las historias dramáticas, las relaciones difíciles y los personajes complejos, deberías leerlo. Ah, y el prota al principio tiene intimidad con diferentes personajes. Aviso porque he leído que a muchos esto les incomoda. El siguiente es Why Do You Need? O ¿Por qué tú?
Después de divorciarse, Jordine poco a poco comienza a involucrarse en la comunidad gay, con la ayuda de Owen, su primer amigo gay. Este es un manga, tiene 51 capítulos y está finalizado y su autor es Nansae. Sus categorías son boys love, comedia y romance y sí tiene contenido erótico. Este manga es divertido y novedoso en ciertos momentos, ya que pasan cosas algo bizarras, como pasar la Navidad juntos los tres o dormir en la misma cama los tres. Además de que, bueno, la historia da algunas vueltas y pasan cosas que no me esperaba, me imaginaba, pero no creí que sucedería. Los personajes me encantaron, aunque obviamente tienen actitudes cuestionables e incorrectas, pero como que todos cometen errores, así que de cierta manera se merecen lo que les pasa. No sé, es complicado. La trama es entretenida, hay muchísimo drama y momentos cómicos, además de escenas lascivas dibujadas de manera detallada. La historia se lee rápido a pesar de ser varios capítulos y si te gusta el drama deberías leerlo. El último es Food Chain o cadena alimentaria. Profesor de día y de noche. Desafortunadamente Ye Hyun-do se encontró con el profesor Woo cuando éste estaba disfrutando de su perfecta doble vida. Hyun-do, el nieto del director, fue a preguntarle si podía hacerle homosexual. ¿Pero qué es esto? ¿Puede haber más mala suerte para Woo? Este es un manga, tiene 38 capítulos y 6 extras y está finalizado y su autor es Im Ae-hoo. Sus categorías son boys love, drama y romance y sí tiene contenido erótico. Este manga me encantó, lo disfruté mucho y aunque no soy tan fan de los triángulos amorosos porque me estresan, amé este, sobre todo porque sale del cliché que suele marcar los triángulos amorosos. No diré cuál porque sería spoiler, pero al menos a mí me gustó. Tiene drama y problemas románticos además de personajes cuestionables porque muchas acciones son inaceptables. Es cierto que uno es más joven que el resto, pero aunque lo traten como un mocoso, tiene más de 20, así que no tiene justificación para mí. Es inmaduro, pero no un niño. Y me gustó la elección final, como pocas veces ganó mi bando, así que yo feliz. Eso sí, los extras son algo complicados, pero supongo que es más realista, ya que el prota es inestable y testarudo. La trama tiene una divertida comedia. En momentos me reí mucho con los personajes, son encantadores. Uno menos que los demás, pero bueno. Igual diré que a muchos no les gustó el manga por el dibujo, aunque yo no le veo el problema, pero eso ya va en el gusto de cada quien. Estas son las historias de este video, espero que te hayan gustado o te hayan llamado la atención y si leíste alguno o lo vas a hacer, puedes dejarme en los comentarios qué te pareció, ya sea si te gustó o no. Y también puedes dejarme tus propias recomendaciones porque siempre estoy leyendo nuevas historias. Si te gustó el video puedes darle me gusta y si te gusta este contenido te invito a seguir el canal, ya que aquí veremos muchas historias de este maravilloso mundo del BL. Nos vemos en el próximo video, adiós.